Estoy dentro, de hecho. Edgar, ¿ya estás aquí? Bueno. Qué bueno. Bueno, pues muy buenas noches. Médicos Unidos tiene el gusto de presentar su novena videoconferencia. Quisiera hacer unos anuncios previos antes de empezar, porque Médicos Unidos ha ido agregando habilidades, ha ido agregando miembros y aparte de las pláticas de café que tenemos a las 9 de la mañana los martes y jueves, hemos agregado unos foros de discusión para temas específicos. El primero que vamos a abordar es acerca de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría en México. Yo creo que va a estar muy interesante, les vamos a estar avisando posteriormente y asimismo también les quiero mencionar que también hemos agregado la idea de hacer una videoteca con médicos sobresalientes. ¿Quiénes son estos médicos sobresalientes? Médicos que se han caracterizado a lo largo de su vida profesional en hacer cosas para la comunidad, para un hospital y que tienen un cúmulo de experiencias. Entonces, les hago la invitación a todos ustedes y sin más preámbulo, me permito presentar el tema de hoy que va a ser nutrición, estrés y sistema inmunológico por parte del licenciado en nutrición Edgar Ortega Telles. Edgar es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, es nutriólogo certificado, es experto en inmunonutrición por la Universidad Católica de Valencia, tiene diplomados en nutrición clínica avanzada, educación en diabetes, enfermedades cardiovasculares y gastroenterología. Tiene múltiples cursos de entrenamiento en diabetes, en obesidad, en la World Obesity Federation y la ADA. Es autor de 2 artículos de revistas sobre nutrición, microbiota y veganismo. Tiene experiencia profesional y académica en Inglaterra, en Northshire, y actualmente tiene práctica privada con educación nutricional en patologías del tracto digestivo, obesidad, diabetes, inmunosupresión. Doy la bienvenida al licenciado en nutrición Edgar Ortega Telles. Adelante, Edgar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, sí, ya como les puedo comentar, justamente un poco de lo que hago y de lo que es mi background. Entonces, perdón. A ver, voy a... A ver, Edgar, te voy a reiniciar tu audio. Ahí está ya, me Listo. parece. Sí, ¿Probamos? sí, creo que ya está todo bien, ¿no? Sí, y también Ok, te voy a poner para compartir la pantalla. perfecto. Sí. Listo, ¿no? Sí. A ver. Aquí está. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, la estamos viendo. Ok, súper bien. Voy a tratar de ser muy breve para dar más oportunidad a preguntas, que es lo que más me interesa, resolver sus dudas, pero que también puedan llevarse un aprendizaje de lo más sencillo, pero que pueda generar un impacto muy favorable, sobre todo en estas circunstancias que estamos pasando, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado, mi plática es enfocada a justo el sistema inmunológico, cómo el estrés afecta nuestro estado o nuestro sistema inmunológico y el rol de la nutrición o la alimentación en este sistema inmunológico para que esté fuerte, para que podamos combatir infecciones y otro tipo de situaciones como el cáncer, por ejemplo. Obviamente debemos tener un temario, ahí podemos ver que hay una introducción,
un poco de detalle de qué es el sistema inmunológico, cómo impacta, como les decía, el estrés en el sistema, cómo afecta o beneficia la alimentación, qué relación hay entre el sistema inmunológico y nuestra salud intestinal, algunas recomendaciones, que es algo bastante interesante y muy sencillo, ya lo verán más adelante, de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y por último, una conclusión. Entonces, me gustaría iniciar por la parte del sistema inmunológico, que es, para esto cité un artículo que se llama The Immune System, que justamente nos dice que el sistema inmunológico no es más que un sistema complejo que nos ayuda a combatir y proteger el cuerpo, pues de las diferentes infecciones, ¿no?, que se puedan presentar. Para esto es necesario, como lo pueden ver en las imágenes, los tejidos, que es la imagen inicial o la primera imagen, luego más el tema de las proteínas, más las células, todos ellos trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para lograr protegernos o lograr todo lo que ya les comenté, ¿no? El tema de proteger el cuerpo y combatir pues ciertas cuestiones que pudieran presentarse, ¿no? Desde un patógeno, un microorganismo que quiera generar un problema en nuestro cuerpo hasta diferentes cosas, ¿no? Ahora, esta frase me encanta, de hecho, ahí lo pongo como palabras con mucho sentido. ¿Por qué? Porque justo el tema de la nutrición y la salud mental no se le da tanta importancia, como que son cosas que aún nos falta trabajar mucho, que la gente todavía no tiene ese hábito de poder asistir, no sé, a una terapia en psicología o a una consulta de nutrición y demás. Entonces, esta frase me encanta, dice: cada célula de tu cuerpo reacciona con todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan el sistema inmunológico. Y lo vamos a ver más adelante por qué, basado pues obviamente con evidencia. Algunos facts que también me gustaría comentar es justo, tenemos dos respuestas en el sistema inmunológico. La primera es la respuesta inmune innata, que es una reacción rápida. Esta reacción se identifican pues ciertas moléculas que pertenecen a patógenos o ciertos microorganismos. Por ejemplo, no sé, el virus de la influenza. Comienza una lucha entre la infección y por ende se genera inflamación. Cada que algo entra a nuestro cuerpo que es ajeno a, se va a generar inflamación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justo la inmunonutrición va muy encaminada a eso, a poder manejar ciertas patologías. Un ejemplo, la artritis reumatoide o incluso la obesidad, que es una enfermedad que genera inflamación, una inflamación sostenida. Pues justamente la inmunonutrición nos ayuda a eso, a modular, a regular justo esta inflamación. Entonces, tenemos la otra respuesta inmune, que es la adaptativa. Esta es una reacción más lenta, pero no porque sea lenta es menos importante. Esta tiene una mayor habilidad para destruir microorganismos muy, muy específicos. En esta etapa, bueno, pues juega un papel muy importante las células T y las células B. Una de las principales funciones de las células B, pues bueno, es crear anticuerpos que justamente nos van a ayudar y que son comúnmente llamadas o llamados inmunoglobulinas, ¿no? Que normalmente las conocemos como de esta manera. Ahora, dentro de toda esta parte se desglosa algo que se llaman inmunodeficiencias. Tenemos dos. En este caso, la inmunodeficiencia puede darse por diferentes razones. Un ejemplo es el tema del HIV. Los medicamentos pueden generar una inmunodeficiencia, condiciones médicas, malnutrición, la cirugía o algún trauma puede justamente afectar el sistema inmunológico. Entonces, como les comentaba, existen dos tipos. La primaria, que es genética, y la secundaria o la segunda, que es pues basada en todo lo que les comenté, el tema del HIV, medicamentos, condiciones médicas, etc. El estrés y sistema inmunológico, ¿qué deberíamos saber? Bueno, como sabemos, sí, el sistema inmunológico está muy asociado a nuestro cerebro. El intestino, cerebro son pues cosas que hoy día están tomando mucha relevancia. Ya se sabía desde hace mucho tiempo, pero hoy está como cobrando mucha importancia. Me gusta citar justamente a Nina y a colaboradores en su artículo justamente que podemos ver aquí, el impacto que tienen los estresores a los que nos exponemos día con día sobre nuestro sistema inmunológico y la salud en general. Ella describe justamente con sus colaboradores que las principales rutas de señalización que se ven implicadas en esta disregulación o este desbalance o afectación del sistema inmunológico son el sistema nervioso autónomo y el axis o eje HPA.
Aquí juega un papel importante el hipotálamo, la pituitaria y justamente la cuestión adrenal. Son tres cosas que justo modulan toda esta parte y que son las que tienen el impacto. Ahora, el estrés en sí no es tan malo. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tiempo, que un estresor nos está afectando por muchísimo tiempo y entonces ahí es cuando ya el sistema inmunológico pues tiende a declinar, ¿no? En este caso, nos comentan en este artículo que el sistema inmunológico adaptativo como el innato son los que sufren las consecuencias. O sea, ambos se ven afectados. Hay una alteración entre las relaciones de las citocinas de tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que ahí podemos encontrar, por ejemplo, en un paciente que tiene alteraciones inflamatorias, pues ciertas interleucinas, factores tumorales y demás, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Esto finalmente va a liderar una inflamación de bajo grado y por ende, pues una supresión en la función inmunoprotectora que nos dan las células que ya les comentaba en un inicio. Aquí se los puse mucho más sencillo, ¿no? Es una representación, esto es mucho más complejo de lo que pueden ver, pero traté de hacerlo lo más entendible que se pudiera, ¿no? Para la representación de la disfunción del sistema inmunológico y su asociación con el estrés, evidentemente debemos tener un estresor, ¿no? No, es que van a investigar. Como podemos ver en la imagen, justamente tenemos a una persona muy estresada, una chica, es el paso número 1 o lo principal, hay que tener un estresor. Después de eso se da una reactividad psicológica al estrés. ¿Cómo reaccionamos ante ese estresor? Posteriormente, hay gente que tiene pobre manejo del estrés. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca se ha acercado a una terapia, a lo mejor la alimentación no es de lo mejor, la calidad de los pensamientos, o sea, involucra muchísimas cosas. Después, lo que les comentaba en la diapositiva pasada, hay una alteración en el balance de las citocinas tipo 1 y tipo 2 y bueno, por ende se ve manifestado pues justamente en ciertas enfermedades. Hay personas que son estudiantes o que trabajan por muchísimas horas y a lo mejor se resfrían muy constantemente, tienen diferentes alteraciones, un resfriado o una cuestión de vía respiratoria alta les dura más de 4 semanas, cuando en realidad debería, no sé, ceder en 2, 3 semanas. O sea, son cosas que finalmente se empiezan a dar a través de toda esta inflamación o de este estrés crónico y demás. ¿Qué dice la evidencia respecto al tema del estrés y el sistema inmunológico? Bueno, pues es algo que podríamos imaginar que sí, evidentemente hace sentido y que es muy lógico. Los pacientes con mayor grado de estrés pues suelen presentar la mayor inmunosupresión global, ¿no? Cuando analizamos todos los factores que ocasionan toda esta parte, pues nos damos cuenta que evidentemente sí pasa. ¿Esto dónde lo vemos? Pues bueno, un metaanálisis que me parece muy importante, que está ahí justamente Psychological Stress and the Human Immune System, un metaanálisis muy interesante donde se describe que hay una disfunción del sistema inmunológico en todos los valores que se midieron, ¿no? De igual forma, bueno, pues comentan sobre principales estresores. Aquí seguramente a muchos les va a llamar la atención porque es algo que se está viviendo, ¿no? Los mayores puntajes se le adjudicaron al rol de personas que no piden ayuda a algunas familiares, no sé, de repente hay una persona que está enferma en casa y de repente uno se adjudica el rol de cuidador, sin pedirle a los hermanos a lo mejor de, oye, échame la mano, oye, el dinero, oye, las medicinas. O sea, son como diferentes cosas. Y la otra es a la pérdida de empleo, que es algo creo que es súper importante porque hoy día pues mucha gente tuvo esta situación, ¿no? Perdió su empleo, están estresados porque a lo mejor tienen hijos, colegiaturas, pago de plan de teléfono, o sea, son diferentes cosas. Entonces, esto, que lo sepan, nos afecta muchísimo el estado de nuestro sistema inmunológico. Otro documento es justamente este que vemos aquí, el Current Directions in Stress and Human Immune Function. Hay que recordar que el cortisol es una hormona antiinflamatoria en situaciones normales. Sin embargo, una vez que nosotros nos sometemos a un estrés pues vamos, muy sostenido, este cortisol aumenta sus niveles y obviamente se va a ver reflejado incluso en un aumento de peso porque creamos ahí un tema con las hormonas que hay, el sistema inmunológico, pues bueno, finalmente se ve afectado, disminuido y demás, ¿no? Como lo podemos ver ahí.
Algo también súper interesante es esta parte, ¿no? El estrés y su relación en las URIs. Las URIs son básicamente, bueno, es un término en inglés que básicamente se refiere a las infecciones del tracto respiratorio alto. Es un metaanálisis de estudios prospectivos. Ellos corroboran que evidentemente el estrés aumenta la susceptibilidad de padecer infecciones del tracto respiratorio alto. Inclusive, como les comentaba, los pacientes que tienen mayores niveles o los niveles más altos de estrés suelen manifestar más síntomas o esta sintomatología suele durar más de 3, 4, 5, hasta más semanas dependiendo la severidad de inflamación o de esta disfunción del sistema inmunológico. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer desde el tema de salud mental, el tema del cuidado de la salud intestinal, la parte de nutrición y alimentación. Ahorita está tomando mucho impacto un término que hace referencia al tema de la psiquiatría a nivel nutricional, donde contempla, no sé, el ejercicio como el mejor antidepresivo o los alimentos que pueden modular esta salud mental a través de neurotransmisores, de ciertas sustancias que justamente van a ayudar a que la calidad de los pensamientos, a la productividad, o sea, son diferentes cosas implicadas. Entonces, aquí les pongo uno, que es el tema del mindfulness. Seguro muchos han escuchado de eso. En esta también revisión sistemática que justamente enfoca el mindfulness meditation, ¿qué impacto tiene en el sistema inmunológico? Aquí fue una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados aleatorizados, lo cual tiene un nivel de evidencia muy alto. Aquí se han encontrado datos interesantes sobre diferentes cambios que sufre nuestro sistema inmunológico cuando uno se somete a este tipo de terapias. ¿Qué cambios se ven involucrados? Bueno, el tema de la inflamación, hay un mejor manejo de inflamación, el tema de la inmunidad, por ende mejora, tenemos un sistema inmunológico mucho mejor fortalecido y por ende podemos atacar ciertas infecciones o ciertas afecciones de una mejor manera. Y el envejecimiento biológico, son como las tres principales. Ahora, la parte de la alimentación también es esencial. No podemos solo decir, bueno, la alimentación lo es todo. No, hay que trabajar en conjunto. Ahí trabajamos con a lo mejor un psicólogo, personas que se dediquen justo a esta parte de psicoterapia, algún coach que también trabaje temas de meditación, incluso la parte como del mindfulness, pero enfocado a la alimentación intuitiva o la alimentación consciente, que son términos que están tomando mucho importancia en estos días. Eh, bueno, la alimentación, pues evidentemente sí juega un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico. Aquí también les pongo un artículo de cómo ciertos nutrientes y ciertos componentes de los alimentos modulan justamente la función del sistema inmunológico. Hay nutrientes que pueden ejercer un efecto positivo en el sistema inmunológico. De hecho, es muy bien sabido que una dieta inadecuada puede alterar las funciones del sistema inmunológico. Y no solo del sistema inmunológico, también de la microbiota intestinal o antes llamada flora intestinal, que evidentemente está muy asociada justo a estas situaciones. Algunas de esas funciones que pueden verse afectadas pues son la modulación de la inflamación crónica, cuando ya estamos, como les decía, un tema de obesidad, una cuestión artritis reumatoide, que es una inflamación sostenida, que es crónica, pues obviamente el sistema inmunológico ya no va a poder modular esa parte, ¿no? Las alteraciones para el combate de infecciones, entre otro tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué nutrientes, esto es más complejo, simplemente quise poner lo más importante o lo que a mí me parece lo más rescatable de todo esto. Lo ideal pues justamente sería llevar una dieta completa, que sea correcta, que sea muy adecuada para cada uno. O sea, no podemos decir, es que porque eres hombre a todo le tocan 2,000 calorías o a todas, si eres mujer, 1,500. No, todo tiene que ir personalizado. Entonces, incluso la dosis o las recomendaciones, aunque hay recomendaciones dietéticas diarias de cada vitamina o de cada mineral, la idea es que va cambiando basado en, no es lo mismo a lo mejor un inglés que no se somete tanto al sol, a lo mejor en un lugar que es muy cálido, o sea, si estás en la playa o en otra zona donde a lo mejor el calor es más común ver el sol o lo que sea, pues evidentemente los niveles de vitamina D serán diferentes. Una persona que trabaja desde casa, ahorita que está todo el tema del home office, pues obviamente va a necesitar una cantidad más alta de vitamina D. ¿Por qué? Porque no nos exponemos al sol. Si usas bloqueador, también eres una persona que está bloqueando justamente esos rayos ultravioleta y demás, y por ende las cantidades que vamos a obtener de vitamina D son limitadas. Entonces ahí les pongo unos ejemplos de alimentos donde podríamos encontrar que no sea la leche o los productos lácteos,
Tenemos la chía, el brócoli, el nopal, la espinaca, la almendra, incluso los alimentos líquidos de almendra o lechadas, como lo llaman. También pueden ser una muy buena opción. Entonces, aquí hablamos sobre el tema de este artículo de Francesca y colaboradores. Ellos nos hablan justamente del rol que tiene la vitamina D como hormona, como nutriente y como inmunomodulador, que es lo que más nos interesa, ¿no? La vitamina D tiene una fuerte influencia sobre el sistema inmunológico innato, que es lo que les comentaba, es nuestra primera reacción. Entonces, también hay que recalcar que la vitamina D es esencial para mantener la microbiota intestinal sana. Entonces, que no nos extrañe ver que, por ejemplo, hay probióticos con vitamina D para un intestino irritable o para una enfermedad inflamatoria intestinal y demás. Entonces, pues esa parte sí es como bien importante. Y ahora la vitamina C, que seguro la han escuchado pues bastante. La vitamina C es un nutriente esencial. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlo. Por eso es que debemos consumirlo a través de los alimentos. Y bueno, aquí Anitra, justamente en esta publicación de vitamina C y la función del sistema inmunológico, nos habla de que hay diferentes estudios epidemiológicos donde se muestra que la deficiencia de vitamina C es muy común. ¿Por qué es muy común? Pues bueno, porque justamente hay personas que fuman, el fumar es uno de los factores que más disminuye las concentraciones de vitamina C, o simplemente el hecho de estar expuesto a ciertos contaminantes también puede afectar los niveles de vitamina C. Entonces, aquí sí es importante asegurarlo como a través de la alimentación. Hay personas que se suplementan, sin embargo, yo eso no se lo sugiero. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre la suplementación debe de ir dirigida o debe ir guiada por un especialista, en este caso un nutriólogo o un médico que sepa de suplementación. Los suplementos no son para todos y no se deben de utilizar de rutina. ¿Por qué? Porque si podemos cubrir perfectamente los requerimientos por la parte de alimentación, no hay necesidad de gastar en un suplemento. Pero bueno, la vitamina C, pues como les decía, tiene pues diferentes funciones. Una de ellas pues es modular el sistema inmunológico. Ahí también les pongo unos ejemplos de los alimentos que más tienen vitamina C. Tenemos la sandía, los pimientos, algunas hortalizas de hoja verde, el brócoli, la papaya tiene muchísima cantidad de vitamina C, las guayabas, la naranja. Hay un fruto muy particular de Sudamérica que se llama camu camu, que es de hecho creo que los frutos que más vitamina C aporta, aproximadamente 50 o 40 veces más que la naranja. Entonces también es una muy buena opción. Ahora, la vitamina E, también en este artículo que también me gusta porque es muy claro, se habla de los beneficios que tiene, ¿no? A veces asociamos la vitamina E más a cuestiones como de salud del cabello, salud de la piel, o diferentes cosas como de aceites incluso que tienen aceite de argán con vitamina E, o sea, como cosas más dirigidas a nivel cosmético. Sin embargo, la vitamina E también juega un papel bien importante en el sistema inmunológico. Justamente en humanos, en los estudios que se han hecho, hay diferentes efectos protectores ante infecciones. Eso ya se ha descrito repetidas ocasiones, hay muchísima información sobre eso. Y bueno, muchos de estos estudios nos han facilitado la información sobre los efectos inmunoestimulantes que confiere el consumo de vitamina E. Aquí también les pongo algunas cosas, por ejemplo, los pistachos, el aguacate, el aceite de oliva, nos aportan una buena cantidad de vitamina E, entonces son una opción para incluirlos en nuestra dieta. La vitamina A, también ahí pueden ver algunos alimentos que lo tiene. La vitamina es otro de los elementos importantes y esenciales para el correcto funcionamiento de este sistema inmunológico. Aquí nos mencionan en este artículo justamente que el papel que juega, pues evidentemente es crítico, ya que está implicado en la proliferación y diferenciación de las células, ¿no? Este rol de la vitamina D, de la vitamina A, perdón, va en función a cuanto al tema de las células T, que están enfocadas al sistema inmunológico adaptativo, y bueno, al sistema inmune innato. O sea, en ambos sistemas inmunológicos hay un impacto de la vitamina A, por eso es súper importante consumirla. Ahí les pongo unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, está vitamina A, vitamina B6, B3, zinc, que también tiene un impacto en el sistema inmunológico. El huevo también es rico en vitamina A, los quesos, entre otros alimentos. Otros nutrientes que nos pueden facilitar justo esta parte, pues bueno, tenemos
Las vitaminas del complejo B, particularmente la B6, el zinc, el selenio, el hierro, el cobre y por supuesto los ácidos grasos omega 3. Omega 3, omega 6 y omega 9 en conjunto y en dosis adecuadas, que esto dependerá de cada persona y cuál es el fin por el que se quiera consumir. Pues bueno, ya dependerá cuánto es lo que se tiene que recomendar y demás, ¿no? Como les decía, hay recomendaciones dietéticas diarias, pero estas recomendaciones van dirigidas, por ejemplo, la de vitamina C va dirigida a prevención de escorbuto, que era una enfermedad que se daba hace muchísimos años en los marineros. Entonces, no es como tal vitamina C para, o sea, si eres un fumador, a lo mejor vas a tener que aumentar la dosis de esta vitamina C. ¿Por qué? Pues porque no va a ser suficiente tal vez por los alimentos, o bueno, sí por los alimentos, pero me refiero a que tendrás que aumentar otros que tengan una mayor cantidad, no solo dejarlo en naranja o en guayaba o en mango o en sandía, etcétera. Entonces, ahí también tenemos algunos alimentos. Los pescados son ricos en omega 3. Por favor, no le quiten la piel al salmón o al pescado. Ahí es donde más omega 3 encontramos y la mayor parte de la gente los quita. Entonces, por favor, no lo hagan. El tema de los cereales son ricos en vitaminas del complejo B, son muy buena opción. Existen, pues bueno, avena, quinoa, amaranto, que bueno, estos últimos dos son pseudocereales, no son considerados cereales como tal. Tenemos arroz, o sea, es una infinidad de cereales que tenemos que justamente nos pueden ayudar para poder combinar y tener una dieta pues más balanceada, ¿no? Los quesos pues también son ricos en diferentes vitaminas y demás, ¿no? Entonces, pues por esa parte es importante y también que sepan que casi todos los alimentos, una de las cosas que a mí más me agrada del tema de la alimentación y la nutrición es que casi todos los alimentos tienen pues comparten ciertos nutrientes o micronutrientes, por ejemplo, hay alimentos que son ricos en zinc, selenio, en hierro y demás. O sea, no es como que lo vayamos analizando nutriente por nutriente, de bueno, el huevo solo me da zinc. No, el huevo, por ejemplo, es uno de los alimentos más completos que hay de todos los que existen. Hay que comerlo completo, por favor, no nada de claras, y le quito la otra parte porque me sube el colesterol. Hay que evitar este tipo de prácticas o este tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque de verdad no hacen sentido. La alimentación no la analizamos de forma alimento por alimento, la alimentación la evaluamos de forma global. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún alimento por sí solo nos puede elevar ciertos valores en el cuerpo, ¿no? O tendríamos que consumir una cantidad demasiado excesiva, pero en el ejemplo que les daba del huevo, en realidad la dieta poco o nada interfiere con el colesterol. De hecho, hasta producimos más colesterol de manera habitual que lo que podríamos consumir. Esta parte también se las pongo con palabras que tienen muchísimo sentido porque es uno de los temas que más me apasiona, es la parte como de la alimentación combinada con la cuestión de microbiota intestinal. Esta frase me encanta, la escuché en un congreso en Viena hace 2 años, y justo habla de somos lo que comemos, pero también somos las bacterias que nos colonizaron. Esto es demasiado impactante y seguro la gente que conoce estos términos estará de acuerdo. ¿Por qué? Porque la salud intestinal está hoy día asociada a muchas cosas, o sea, desde obesidad, enfermedades mentales, autismo, cuestiones inflamatorias. O sea, es una cantidad de atribuciones que se le hacen a una disbiosis o a una microbiota intestinal que está afectada, que está dañada, que ya ha cambiado su composición en la cantidad de bacterias, hongos, levaduras, parásitos, helmintos, etcétera, que es lo que componen la microbiota. Un dato curioso es que tenemos mucho más bacterias que células en el cuerpo. Imagínense lo importante que es cuidar la salud intestinal y cuidar esas bacterias. Entonces, aquí pongo algo, el tema de la microbiota es súper extenso, no como meterme tanto en esto porque de verdad nos llevaría muchísimo tiempo, a lo mejor para otra charla o en otro momento. Aquí, para que quede más claro, me gustaría citar la definición en este artículo, ¿no? Que justamente habla los aspectos y toda esta situación que están asociados a la microbiota del sistema inmunológico, qué interacciones hay. Y bueno, el tema también de la inmunopatología y el cáncer, que el cáncer también está bien asociado al sistema inmunológico. Por eso es que
conforme vamos envejeciendo, hay un término que se llama inmunosenescencia y que hace referencia a que el sistema inmunológico también envejece. Esto dependerá de cuáles fueron tus hábitos en la juventud, para obviamente tener un sistema inmunológico aún fuerte, ¿no? Pero por eso es más común encontrar pacientes de edad avanzada que desarrollen cáncer por esta razón. Entonces, para ellos o para en este artículo, la microbiota es, bueno, contempla diferentes especies de microorganismos, como les mencionaba. Estos viven de forma colectiva, o sea, tenemos bacterias. No me gusta etiquetar cosas en bueno y malo, pero si lo podemos hacer así para que se entienda, tenemos bacterias malas o patógenas y bacterias buenas. Entonces, ellas viven pues vamos, viven en simbiosis, o sea, conviven, son amigas y demás, pero cuando tú empiezas a llevar ciertos hábitos que empiezan a generar esta disbiosis o esta afectación en la composición que hay, un ejemplo, si tú tomas medicamentos, casi todos los medicamentos afectan la microbiota intestinal. Llamémoslo antibióticos, sobre todo si son de amplio espectro, llamémoslo los medicamentos que se utilizan para enfermedades mentales, las estatinas, o sea, son diferentes, que se utilizan justamente para cuestiones de dislipidemia o colesterol elevado, y demás, colesterol, triglicéridos, etcétera. Entonces, justamente esta bacteria contempla lo que les decía, bacterias, esta microbiota, perdón, contempla bacterias, hongos, levaduras, parásitos, helmintos, e incluso por ahí hay una cuestión bien interesante sobre el viroma, que hace referencia a los virus con los que convive. Todos tienen que trabajar en equipo, ¿para qué? Para lograr diferentes reacciones. De hecho, hoy día la microbiota ya se le ha considerado un órgano por todas las reacciones que se llevan a cabo. Producimos diferentes ácidos grasos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, producimos vitamina B12, se producen diferentes cuestiones, entonces es bien importante cuidar esa parte. Ahora, un tema también interesante es que, perdón, la colonización de la microbiota inicia desde antes del nacimiento. Esto se revela a través del perfil de microorganismos que están presentes en la placenta, la cual está compuesta por diferentes grupos. Aquí tenemos algunos, los firmicutes, proteobacterias, tenericutes, bacteroidetes y fusobacterias, ¿no? Son grupos bien interesantes que de hecho están muchos implicados en diferentes enfermedades, como les comentaba, obesidad, enfermedades inflamatorias, y demás. De hecho, en el meconio de los niños nacidos a término, no es estéril, eso se creía que era estéril y demás, no es estéril, de hecho mantiene unos 30 géneros de esto que les mencionaba, normalmente se encuentran pues en el líquido amniótico, en la vagina y la cavidad oral, ¿no? Que podemos encontrar estos géneros. Ahora, los microorganismos comensales son necesarios para la maduración del sistema inmunológico. De hecho, el tema de la lactancia también es una cuestión que tenemos que promover todos los que nos dedicamos a la salud. ¿Por qué? Porque la leche materna es el mejor simbiótico, o sea, es un prebiótico. ¿Por qué? Porque tiene galactoligosacáridos y aparte es un probiótico porque contiene una cantidad bastante interesante de bacterias o de grupos que nos pueden ayudar justamente a fortalecer el sistema inmunológico y aparte el tracto digestivo y demás. Entonces, es importante, ¿por qué? Pues bueno, porque en un estado de eubiosis, o sea, es lo contrario a la disbiosis, cuando la microbiota se daña, se le llama disbiosis. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio. La eubiosis es un estado normal, o sea, está bien. Este mecanismo de barrera antiinfecciones, pues evidentemente es efectivo, por eso les digo que hay una relación súper importante entre la microbiota, sistema inmunológico, alimentación, salud mental. O sea, es un todo, si descuidamos una de esas partes, evidentemente vamos a tener un problema. Entonces, bueno, esto se altera, como les decía, cuando hay factores. Nosotros tenemos una infección, como vemos aquí con este microorganismo azul. Si tenemos, por ejemplo, una infección por salmonelosis, se me ocurre. Vamos a llevar un tratamiento que probablemente ya la misma salmonelosis va a afectar la microbiota y aparte el consumir o el tomar medicamentos, pues evidentemente va a terminar de generar esta alteración. Aquí también les pongo, por ejemplo, un pastel, un exceso, por ejemplo, de azúcares simples, de grasas trans, de diferentes componentes pueden afectar la microbiota. Y obvio, cuando esto es
cuando nuestra alimentación está compuesta principalmente por este tipo de alimentos. Si nosotros lo integramos o agregamos uno de estos alimentos de vez en cuando, o cuidamos el 80-90% de la alimentación, agregamos vegetales, granos enteros, frutas, leguminosas, proteína de origen animal y vegetal, pues evidentemente no vamos a tener una implicación. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la alimentación se evalúa de forma global y no alimento por alimento. Aquí les pongo las recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por si algo no se entendió en lo pasado, pues va a quedar mucho más claro, ¿no? Mi primer sugerencia es mediten. Si no pueden pagar un coach, si no pueden pagar un especialista que les lleve esta parte, hay muchísimas aplicaciones con meditación guiada para todo tipo de objetivos. Hay meditación a lo mejor para emprender un proyecto, meditación para relajación, meditación para el enojo. Hay una infinidad de aplicaciones y de sitios en internet o en YouTube que justamente nos pueden ayudar a lograr esa parte. Dormir bien es esencial. ¿Por qué? Porque obviamente si no dormimos bien, aparte de que eso afecta el comportamiento de los alimentos que seleccionamos, al día siguiente de no haber dormido bien nos va a dar igual comernos un pan a hacer realmente nuestro plato completo, que tenga tanto hidratos de carbono, proteínas y ácidos grasos o lípidos, ¿no? Que sea una cuestión bien equilibrada. Entonces el dormir bien nos va a ayudar a esa parte, el tema del comportamiento, que hagamos buenas elecciones en cuanto a nuestros alimentos. Y aparte, pues bueno, evidentemente el no dormir bien eleva el cortisol, y si no dormimos bien por tanto tiempo, ya vieron lo que pasa con lo que les comenté. Entonces, dormir bien tiene muchos beneficios. De hecho, la medicina del sueño está también tomando mucha importancia. ¿Por qué? Porque también el no dormir está asociado a cuestiones de la microbiota y por ende sistema inmunológico y aparición de enfermedades, ¿no? ¿Por qué? No dormimos bien, hay un grado de oxidación, un grado de saturación de radicales libres, que estos radicales libres son moléculas altamente inestables y evidentemente van a tener una afectación en algún punto de nuestro cuerpo. En algún momento nos va a pedir factura eso. Consuman pre y probióticos. Yo les sugiero que inicien pre y probióticos que encontramos en alimentos. Un ejemplo, prebióticos en el plátano, prebióticos en los espárragos, probióticos en el yogur, probióticos en el kéfir, en la kombucha. Hay una infinidad de alimentos que son ricos en pre y probióticos, y una vez si vemos que esto no está funcionando para mejorar esta parte o promover una salud intestinal, pues bueno, ya veremos si suplementamos unos probióticos. Y ojo con los probióticos, antes de suplementarse y comprarse los probióticos que ven bien padres y que bien llamativos y 10,000 billones y los que sean, de verdad, primero asesórense con un especialista. ¿Por qué? Porque no todos los probióticos funcionan para lo mismo. Hay cosas que simplemente tienen que ser prescritos por un especialista. ¿Por qué? Porque evidentemente esto nos va a generar incluso un problema. O sea, el hecho de que sean bacterias y nos confieren digamos que el prebiótico, algo que no les expliqué, el prebiótico va a ser el alimento para el probiótico. El probiótico es un microorganismo vivo que en dosis o cuestiones normales le va a conferir un beneficio al huésped. O sea, digamos, tomamos yogur una taza por día o dos, y evidentemente en esa dosis pues vamos a ver reflejado una salud intestinal, evidentemente si cuidamos todo lo que ya les comenté. Hay que limitar el consumo de azúcares simples. ¿Dónde encontramos azúcares simples? Pues bueno, en postres o una cantidad infinita de alimentos que tienen azúcares simples. Y digo limitar y no restringir o no eliminar más bien. ¿Por qué? Porque podemos sí integrar uno de estos alimentos de vez en cuando y no va a pasar absolutamente nada. Hay que quitarnos también esas ideas de que hay alimentos buenos y hay malos, porque no los hay. Hay que evitar el alcohol y el tabaco porque estos dos por sí solos afectan la microbiota, afectan el sistema inmunológico. El tabaco y el alcohol, particularmente el tabaco, disminuye los niveles de vitamina C y por ende pues eso se va a ver repercutido en la función o cómo va a mejor, cómo se va a ver el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, ahora continuamos. Hay que asegurar el consumo de agua. A veces creemos que porque es agua, porque no nos aporta calorías, pues no hay que aportarlo. Evidentemente, lo que les decía, las bacterias, imagínense cuántas tenemos, lo mismo pasa con el agua. Si somos en un gran porcentaje de agua, evidentemente tenemos que asegurar ese consumo.
Hay que optar por una dieta saludable. Yo sé que este término puede ser muy diferente para todos, pero saludable me refiero a que podamos incluir todo tipo de alimentos, de los grupos de alimentos, que tengamos verdura, que tengamos fruta, que tengamos cereal, producto de origen animal, ácidos, aceites y grasa, sobre todo con proteína, donde tenemos almendras, nueces, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar que tengamos la mayor parte de nutrientes esenciales para lo que les mencioné. Realizar ejercicio moderado. ¿Por qué? El ejercicio moderado per se tiene un impacto súper, súper buenísimo en el sistema inmunológico. Hay muchísima investigación sobre esto o información y aparte de eso, disminuimos niveles de estrés, mejoramos la calidad de pensamientos. No me van a dejar mentir, cuando hacen ejercicio, incluso pues el día fluye mucho mejor. ¿Por qué? Porque impacta en la salud en general. Convivan. Esto es súper importante. Las personas, también hay diferentes estudios de cómo el convivir impacta muchísimo en la parte de la microbiota intestinal, por ende en el sistema inmunológico y demás. Hay que ser felices. Yo sé que esto es muy subjetivo, que pues puede decir, ¿cómo voy a ser feliz con la situación que estamos pasando? Pero eso tiene que ver mucho con cómo manejamos la situación, el manejo de nuestras emociones, el poder acercarnos a un especialista que nos pueda guiar, que podamos llevar un acompañamiento para cambiar si es que no llevo los buenos hábitos o los mejores, ver cómo puedo sumar ciertas cosas que tengan un impacto positivo en mi salud y quitarnos esas etiquetas de tengo que comer esto porque es lo más saludable. No, o sea, es una cuestión aquí más enfocada a otras cosas que a etiquetar alimentos. En conclusión, bueno, es mucho de lo que ya hablé. Espero que les haya parecido muy útil. Traté de ser muy breve. En este caso, yo concluyo que definitivamente nuestra alimentación y la salud mental juegan un papel súper importante en nuestro sistema inmunológico y es nuestra responsabilidad cuidarlo. De verdad, nadie va a venir y te va a decir, tienes que comer esto, tienes que hacer esto. No, es nuestra responsabilidad ver la oportunidad o ver la opción de poder acudir a un especialista o de por lo menos hacer ciertos cambios. Veo que algunas personas se conectaron de la red social de LinkedIn y justamente ven que comparto muchas infografías. Yo sé que hay gente que a lo mejor no puede pagar una consulta en este momento, pero sí el estar informados creo que es esencial, ¿no? Entonces también es una opción a través de todo esto. Ahorita les voy a pasar mis redes para que también puedan estar informados y como les decía, si no podemos pagar una consulta, pues por lo menos estar bien informados. Es una de las formas en las que yo puedo ayudarles. Hay que recordar que todo está, como les decía, en nuestras manos. La prevención es esencial. O sea, no podemos vivir en un sistema de salud que se enfoca al tema terapéutico. Sí es importante, sí, porque evidentemente si se presenta una enfermedad hay que tratar. Sin embargo, lo ideal siempre va a ser lo preventivo. La medicina preventiva es lo más importante. E incluso, bueno, una vez que esté presente la enfermedad, pues sí, evidentemente tendremos que asistir a un especialista. Si hay diabetes, con un educador en diabetes, un nutriólogo que tenga especialidad en este tema, o un médico que sea endocrinólogo y que conozca perfectamente pues toda esta parte, ¿no? Ahora se puede realizar diferentes cosas. ¿Para qué? No solo para mejorar la calidad de vida, siempre hemos vivido con ese término de mejorar la calidad de vida, también se trata de aumentar la calidad de vida. Siempre que necesites asesoría, pues no dudes acudir a un especialista. Este especialista te va a poder guiar y va a poder resolver todas tus dudas de una manera más efectiva, ¿no? A que luego leemos en internet y si tú ves en Google, todo te lleva a cáncer, todo te lleva a infecciones terribles y a veces es nada que ver con eso. Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo y bueno, aquí les pongo mis datos por si buscan una asesoría, por si buscan alguna duda, para que puedan ver de pronto pues mi información en cuanto a las infografías que hago a diferentes temas de salud mental, salud intestinal, microbiota, inmunología, etcétera, etcétera, que puedan, si les interesa, seguirme. Y aquí les dejo también mi WhatsApp o mi número o correo por si están interesados en una consulta en línea por el momento, por la situación. Ya posteriormente pues se reactivará la cuestión presencial. Y siempre de verdad acérquense a personas que estén realmente capacitadas, que estén certificadas y que conozcan del tema. ¿Por qué? Porque por algo existen especialidades y siempre tenemos que dirigirnos a estas personas.
Entonces, ahora sí les doy oportunidad para que si hay dudas, me las hagan saber y pues trataré de contestar las que más se puedan. Si de repente alguien dice, oye, me quedé con otra duda, no duden en mandarme un mensaje en estos lugares donde les pongo en la imagen. Y pues bueno, ahora sí los escucho. Si quitas de compartir tu pantalla, Sí, por favor. voy. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, por aquí ya habían hecho unas preguntas, pero vamos a darle oportunidad a la gente si quieren preguntarte de viva voz para que participemos todos. Entonces les abro los micrófonos, nada más ábranlo cuando vayan a participar y también pueden abrir su video para que lo veamos quién es el que está haciendo la pregunta. Lucía, adelante. No, ahorita no todavía. Sí. ¿Vas a hacer alguna pregunta, Lucía? No, ahorita todavía no le estoy parando. Parece que no. Bueno, mira, Edgar, aquí preguntan, ¿qué diferencia hay entre los pre y probióticos? Es justo algo que les comentaba cuando les di la definición. El prebiótico, en términos muy sencillos, es el alimento, o sea, lo podemos encontrar en el plátano, en los espárragos, también la inulina es un prebiótico. Es básicamente el alimento para la bacteria o para el microorganismo que está en nuestra microbiota. Y el probiótico, como también les decía, es el microorganismo vivo, por ejemplo, lactobacillus, bifidobacterias. Es este microorganismo vivo que le va a conferir un beneficio al huésped, o sea, a nosotros. Una vez que lo tomemos, ya sea a través de el yogur, el kéfir, la kombucha, todos estos alimentos que que son fermentados. Hay fermentados, el tempeh, que es un fermentado de la soya, también es un probiótico. Hay diferentes probióticos que no precisamente son encapsulados o no son en polvo y que también siempre les sugiero que sea intentar con eso y si de plano no funciona, que acudan a un especialista y que les diga qué dosis y qué tipo de bacterias son las que les corresponde para cada padecimiento. No es lo mismo para una gastritis, una esofagitis, que para un colon irritable, una enfermedad de Crohn o una ansiedad. También están preguntando acerca de la vitamina D, si hay alguna presentación y qué dosis serían las correctas. Aquí, justo como les comenté, esto de establecer recomendaciones generales, yo no convivo con esa parte. ¿Por qué? Porque como les comentaba, cada persona es diferente y tenemos que analizar la situación de esta persona. Como les decía. ¿Cómo le decimos a Adriana que ofrece a su hijo que se venga? Sí, ¿No? Que venga en la mañana. A ver, aquí. Les comentaba si es una persona que... A ver, permíteme, Edgar. Sí, perdón, creo que se... Ahí está ya. Sí. Les comentaba que el tema de la vitamina D, igual, les sugiero que iniciemos con alimentos ricos en vitamina D una vez que veamos. O sea, no va a ser lo mismo. Un paciente con artritis reumatoide probablemente va a tener que tomar 5,000 unidades internacionales de vitamina D. ¿Por qué? Porque lo consideramos megadosis. Necesita esa cantidad para realmente establecer este beneficio, porque hay una inflamación crónica. O sea, depende mucho para qué lo busques. Entonces, siempre les digo, mejor acérquense a un especialista, cuéntenle bien qué es lo que tienen, para qué lo buscan antes de elegir una presentación o decir cuál es mejor o cuál es peor. O sea, en realidad eso dependerá. Hay diferentes presentaciones, marcas, algunas muy buenas son de Estados Unidos, pero les digo, siempre lo dejo a reserva de realmente qué es lo que se padece o para qué se busca. Entonces, a mí yo no convivo con esa parte de decir, pues nos tocan 400 o 200 unidades internacionales. Como les comentaba, las recomendaciones dietéticas diarias para México están enfocadas, por ejemplo, de temas de vitamina D, calcio, ¿para qué? Para prevenir raquitismo. Pero si tú necesitas por un tema de artritis reumatoide o por una cuestión inflamatoria crónica o sostenida, evidentemente vas a necesitar una cantidad como la que les comentaba, 5,000 unidades internacionales. Aquí en México
son pocos los que puedan tener esa cantidad. Normalmente es comprarlos en línea y en Estados Unidos es donde más hay pues estas cantidades o estas unidades en un suplemento, digamos. Muy bien. Oye, Edgar, mira, a manera personal me interesa mucho saber cuál es tu opinión, porque mucha gente, sobre todo las personas que son obesas, frecuentemente dicen, es que yo como de nervios porque estoy estresada. Pero eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué influencia tiene las personas, las familias que son gorditos y que tienen hijos gorditos y que están acostumbrados a comer así muchísimo? ¿Y qué relación tiene la cuestión emocional? Si hay alguna estadística o información de qué tanto esas personas, ese tipo de familias, padecen de estrés. Sí, definitivamente sí hay una asociación y sí hay un rango muy alto o un porcentaje muy alto de pacientes, incluso en la familia. Es muy cierto y me gusta decir esto. Finalmente los hijos son el reflejo de los padres, ¿no? Si finalmente tenemos ahí un tema de malos hábitos o de cuestiones como de una persona que es súper estresada, que todo el tiempo el trabajo o muy angustiada, evidentemente podemos transmitir esto al grupo restante de familiares. Entonces sí hay relación y la cuestión de nervios sí puede pasar. De hecho, es algo que se ve en la consulta. El tratamiento finalmente tiene que ser integral, justamente la nutrición integral o funcional que contempla todo esto. O sea, contempla la parte como del estrés, los nervios, porque hay que detectar qué tipo de hambre es la que se está asociando. Si es una hambre fisiológica o es un hambre asociada a diferentes cuestiones. Por ejemplo, hay gente que asocia el hambre a cuestiones de, no sé, amor, cuestiones afectivas justamente, otros lo asocian más a diferentes, pues sí, como por estrés, como por depresión, como por que terminé mi relación. O sea, son diferentes cosas que sí hay que dividir de un hambre fisiológica y de un hambre que no lo es. Entonces sí tiene impacto. Checas ahí el chat, Edgar, puedes ver la pregunta de Lorena Rodríguez. A ver, déjame ver. Si lo checas, te la puedo leer. Dice, No sé por qué. conoce el tratamiento de Es que no protocolo puedo bajar el... basado en consumo elevado de vitamina D. A ver, no entendí la... Conoce el tratamiento de protocolo Coimbra basado en consumo elevado. No, la verdad es que no conozco ese protocolo. Bien. No. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quiero preguntarte, porque hace muchos años, pero muchos, más de 30 años, se estudió por las clínicas pediátricas de Norteamérica cuál era el porcentaje más o menos de personas, de niños que nacían en un núcleo de padres obesos y qué es lo que iba a pasar con ese niño que generalmente era obeso y qué porcentaje de esos niños obesos al llegar a la adolescencia o ya en edad de adulto iba a tener un peso y talla normales. Entonces se encontró que un porcentaje muy bajo, por debajo del 10%, no va a lograr bajar su peso esa persona, a menos de que exista un compromiso familiar. O sea, cuando una persona obesa que maneja mal su estrés, ya sea por estrés o no, que a lo mejor hay una cuestión genética y que viene de familia de gordos, en realidad debe de haber un compromiso familiar. O sea, no se puede tratar, siento yo, exclusivamente al paciente pediátrico o al papá o a la mamá porque es un problema de la familia. ¿O qué opinas tú?
Sí, de hecho, justo toca un tema muy importante, la cuestión genética, porque sí puede ser algo que pasa, incluso para temas de diabetes y demás. Sin embargo, lo agradable o lo que me gusta a mí de todo esto es que hay una rama de esta parte de la genética que se llama epigenética, que justamente involucra todo el tema del estilo de vida y sí podemos modificar. Evidentemente, como comenta, hay que buscar estrategias para la familia. ¿Por qué? Porque una persona que quiere llevar un plan o un cambio para lograr una reingeniería conductual, que es básicamente cambio de hábitos de todo tipo, pues evidentemente necesita estar motivado y debe haber fuerza de voluntad. Pasa que alguien quiere llevar su plan de alimentación y de repente en casa le dicen, ay, comes pura lechuga, pues eres conejo, pues, o sea, son cosas que finalmente desmotivan a muchos pacientes. Entonces, siempre se trata de decirle a la familia, oye, apoya a esta persona. ¿Por qué? Porque el hacer un cambio o el aportar cosas distintas a tus hábitos es complejo. O sea, es complejo y venir a tirar como todo el trabajo que ha logrado esa persona, pues finalmente dices, es mi familia, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, sí, evidentemente tiene un impacto, pero en temas de genética que sepan que sí podemos generar un impacto y un cambio siempre y cuando mejoremos toda la parte del estilo de vida. Entonces, antes se creía que no podíamos modificar, sin embargo, sí podemos retrasar incluso la aparición de alguna enfermedad, como es la diabetes, cuando uno tiene carga genética directa por padres y abuelos. Igual veía que alguien puso recomendación de bibliografía. Me gustaría también contestar esta parte. Digo, pudieron ver en la mayor parte de las diapositivas o transparencias que puse casi todos los metaanálisis, que tienen un grado de evidencia muy alto. ¿Por qué? Y son muy buenos. Nos resumen básicamente todo. Ahí está toda la información de los ensayos, de todo lo que se ha hecho, están estudios observacionales, de lo que sea. Entonces, entren a páginas confiables, puede ser PubMed, puede ser Scopus, puede ser hay muchas revistas, Nature, hay demasiadas fuentes muy confiables que se recomiendan más para personal médico, porque hay que saber mucho de metodología para saber interpretar un artículo. Por ahí Lucía tiene una pregunta. Adelante, Lucía. ¿Ya se escucha? Sí. Sí, buenas noches. La pregunta, ¿sí me escuchan? Uh-huh. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Las cantidades que debemos comer. A mí me llama la atención porque se nos antoja algo y podemos comer o mucha lechuga o muchas verduras o frutas. Ahí, ¿cómo podemos saber las cantidades? ¿Cuáles son exactamente las correctas, las que nuestro cuerpo necesita? Ok, esa cuestión también, como les comentaba, todo tratamiento es individualizado. Esa es la diferencia, pues justamente a lo mejor buscar una dieta en internet a ir con un especialista. ¿Por qué? Porque el especialista nos va a decir cuánto necesitamos, basado en qué, en nuestra edad, en nuestro género, en la actividad física que realizamos, en diferentes situaciones. Entonces, respecto al tema de, en general, de qué porciones, pues bueno, va a variar. Por ejemplo, la porción a lo mejor de espinacas son 2 tazas, ¿no? O sea, la porción que sería como para en general. Evidentemente, si es cocido, pues eso se reduce a casi nada, ¿no? Porque finalmente en la cocción, pues se hace muy, muy pequeñito las 2 tazas, ¿no? O por ejemplo, se me ocurre, ¿qué otro alimento? 10 almendras, no sé, o sea, la verdad es que sí se puede, pero eso finalmente se ve en consulta porque para cada uno es diferente. No podemos decir, podemos establecer las recomendaciones generales de a lo mejor 3 frutas es suficiente, 5 o 6 vegetales. Hay que darle más prioridad a los vegetales, o habrá personas que puedan consumir incluso 4 frutas. Todo dependerá de las características de cada persona, ¿no? O sea, hay personas que hacen deporte y evidentemente necesitan más energía y otro tipo de nutrientes. Entonces, aquí sí es bien importante esa cuestión. Hay otras cosas, por ejemplo, las manos nos dicen cuánto es la porción. Por ejemplo, poner las manos en esta forma y si aquí nos cabe toda la lechuga que cabe en las 2 manos, pues sería básicamente la porción para no estar contando 2 tazas. O sea, son diferentes formas o estrategias para hacerlo más sencillo. Sin embargo, cada uno necesita cosas diferentes. Ok, gracias. Sí, de nada. Hay muchas inquietudes. Yo tengo muchas inquietudes y como se están tardando en preguntar, voy a decir algo. Fíjate que con mucha frecuencia en la consulta pediátrica, una de las quejas de las madres
es que el niño no quiere comer verduras ni frutas en algunas ocasiones. Y entonces, el estar estimulando al niño y en ocasiones pues agrediéndolo de plano, obligándolo a comer ese tipo de alimentos, le ha de causar un cierto estrés o enfado hacia la hora de la comida. Y también, pues, es un tema muy interesante el hablar de la bulimia y toda esta serie de cosas, pero una de las explicaciones pediátricas de estos niños es porque depende que haya consumido su mamá durante la gestación para tener ciertos gustos para cuando ya en la vida postnatal se vaya desenvolviendo esa persona. Y importante ahora en la inmunogenética de la nutrición, los alimentos que se van recibiendo desde antes de nacer y ya una vez que nació, porque algunos estimulan genes y otros inhiben genes. Entonces, no sé tú qué opinión tienes de eso. Sí, justamente todo, digo, como les mencionaba, la parte también de la inmunosenescencia, o sea, si uno se cuida desde los hábitos, desde cuando uno está en la etapa pediátrica, es súper importante. Desde ahí empezamos a formar hábitos. De hecho, aquí es algo bien interesante y a pesar de que yo veo pacientes pediátricos, siempre trato de referirlos con un especialista de nutrición en pediatría. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen mucho más conocimiento respecto al tema y aparte es bien complejo. La verdad es que en esa edad te puedes encontrar el famoso niño picky, que es una situación que se da bien común. Hay gente que es muy sensible o que tiene cierta cuestión con las texturas. Puede ser directamente a un alimento como tal o a un grupo en sí. Entonces ahí hay que trabajar mucho esa parte con los familiares. Una recomendación, por ejemplo, a estos niños que no quieren comer verduras y frutas, pues bueno, como familia integren a estos niños. ¿Cómo los van a integrar? A lo mejor si son niños que pueden decirles, ¿sabes qué? Trata de decirle, tú vas a seleccionar una fruta hoy, vamos al supermercado, selecciona la verdura que te guste, tócalas. O sea, es mucho trabajar con esta parte. En la edad pediátrica es mucho del tema sensorial y demás, ¿no? Deberíamos de hacerlo incluso a esta edad. Alguna sugerencia y háganlo y díganme cómo se siente. Cuando llegan a oler, por ejemplo, su fruta antes de comérsela, vean todos estos detalles. O sea, a veces comemos por comer, la verdad, y no analizamos todo, ¿no? ¿Qué aroma tiene la pera? ¿Qué aroma tiene la manzana? O a lo mejor de repente vas y este aroma de las flores o a tierra mojada te genera como este bienestar. Entonces, esas son como las recomendaciones para esta edad. Evidentemente se puede dar. Los niños son muy piquis, pero bueno, finalmente hay que trabajar en esa parte y siempre les sugiero que vayan con un especialista. Es mejor hacer un gasto para nuestra salud en 3, 6 meses a realmente pues vivir todo el tiempo con estos hábitos. Muy bien. Hay una última pregunta. Ahí si la puedes leer en el chat de Adriana Vilés. Sí, dice, a ver un segundo. Ok. Voy, sí, es Te que, la leo. Dice, hola, tengo artritis reumatoide, llevo casi un año con exceso de caída del cabello. ¿Qué alimentos o vitaminas se puede tomar para ayudar a detener? ok, bueno, el tema del cabello también es muy común. De hecho, pues bueno, yo también les sugiero que si es un tema más complicado, vayan a un dermatólogo porque es el especialista que ve todo eso. Entonces, mi sugerencia como especialista en nutrición es, el cabello obviamente tiene que nutrirse por diferentes cosas, por ejemplo, ácidos grasos, los omega 3 tienen un impacto muy bueno, la vitamina E, como ya les mencionaba, por ejemplo, la biotina. También tiene un impacto muy bueno. Podemos combinar diferentes alimentos. Alimentos, por ejemplo, en una ensalada ponerle aceite de oliva, podemos combinar nueces, almendras. La verdad es que si quieres más información sobre este tema, sí te sugiero asistir a un especialista para que te pueda dar un plan más específico, tanto para artritis reumatoide y por ende para la pérdida de cabello, ¿no? Para ver si a lo mejor también está influenciado por otras cosas y que también el estrés o esta inflamación crónica pues puede estar asociada. Entonces,
Veo que también me pedían mi número, pero por alguna extraña razón, bueno, los datos no lo puedo compartir. Bueno, yo creo que lo vamos a hacer ya al cerrar la plática, pero o lo pueden pedir al chat de Médicos Unidos y con todo gusto transmitimos tus datos si nos los mandas ahí. Pues quiero hacer un comentario final porque es un tema apasionante hablar de la nutrición, hablar de la inmunidad y hablar de lo que es el estrés. Cada uno por separado es apasionante, muy complejo, muy extenso, pero definitivamente para la calidad de vida, pues somos finalmente lo que comemos. Entonces, es una variable fundamental en cualquier etapa de la vida y yo te agradezco mucho la maravillosa presentación que hiciste con este tema y damos por concluido nuestra sesión de hoy de Médicos Unidos. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Sí, bueno, algo que también me gustaría comentarles es, pues bueno, ya les di mis conclusiones, les di esta presentación, espero que les haya sido muy útil. La verdad es que algo que a mí me apasiona es poder transmitir conocimiento de calidad, todo basado en evidencia y pues poder ejercer un efecto positivo en la población. Como les decía, hay gente que no puede pagar una consulta, pero eso no nos limita a compartir nuestro conocimiento. Y otra cosa final es que estamos organizando bueno, ya lo verán después, si quieren más información una vez que me contacten. Estamos organizando un taller justamente de ansiedad, donde va a estar un neurogastroenterólogo, una licenciada que va a ver temas de psicoterapia, una nutrióloga del deporte y un servidor que va a ver pues la parte intestinal e inmunológica. Entonces, igual los invito por si quieren. Es un taller con un costo de 300 pesos, 3 horas y bueno, tendrá un valor curricular, tendrán su constancia. Y eso sería todo, doctor. Muy amable, muchas gracias al licenciado en nutrición Edgar Ortega Telles. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches.